Hoy realmente es un día histórico porque hemos sancionado 3 leyes emblemáticas. Un nuevo estatuto disciplinario de la Policía Nacional, un estatuto del patrullero y acabamos de sancionar una ley de seguridad ciudadana. Señor defensor Carlos Camargo, gracias por su presencia, porque estas 3 leyes enarbolan también principios: los derechos humanos y los deberes humanos. Estas 3 leyes muestran la cooperación armónica entre poderes y el trabajo que debemos cumplir todas las instancias de la administración pública para, en desarrollo del artículo 2 de la Constitución, proteger la vida, honra, bienes, derechos y libertades de los ciudadanos. Fiscal Barbosa, mi gratitud al trabajo que adelanta la Fiscalía General de la Nación y toda la cooperación y colaboración para tener este proyecto. Mi reconocimiento a la Comisión de Política Criminal. Mi reconocimiento también a tantos expertos, pero mi reconocimiento especial al Congreso de la República, que en un tiempo récord, en 26 días, donde se garantizó la más amplia deliberación y quedó expuesta también la mayoría abrumadora que interpreta la necesidad del ciudadano, pudimos sacar adelante una norma novedosa, una norma precisa y una norma que cierra brechas a la criminalidad. Ya se han dicho muchas cosas acá por parte de quienes me antecedieron en el uso de la palabra, pero yo quisiera anotar 8 elementos categóricos de esta norma. Primero, la reincidencia se castiga. Ese es un pilar fundamental del mensaje que se quiere dar a la sociedad. La reincidencia agrava y la reincidencia entraña una pena ejemplarizante. Ese principio queda grabado para siempre en esta norma y responde también a la necesidad que los ciudadanos claman y que también claman los miembros de la fuerza pública, y es que en efecto el que la hace la paga, pero el que la hace 2 veces la paga con mayor severidad. Esto permite ponerle coto a esas circunstancias donde por penas quizás poco relevantes regresar a la vida criminal no entraña ningún costo. Hoy los costos se elevan para los criminales, lo que también desarrolla las tesis de lucha contra el crimen que desarrollara años atrás Douglas North. Segundo, los delitos violentos, es decir, los delitos que se producen con arma de fuego o arma contundente, también tienen un elemento diferenciador: medida de aseguramiento intramural. Es decir, el que comete esos crímenes no va a estar después con prisión domiciliaria o no va a estar con detención domiciliaria, va a estar en un centro de reclusión. Eso también para darle el mensaje claro a la sociedad que atacar la infraestructura, la propiedad, la integridad y la humanidad de otro con armas entraña también una pérdida inmediata de la libertad, lo que también configura que esta ley protege de manera extensa todas las libertades humanas. Lo tercero, es la primera vez en Colombia que se procede también con contundencia frente al porte de arma blanca en eventos masivos y en lugares de alta afluencia de personas. Con eso también se está enfrentando un fenómeno doloroso, y es que una muy buena parte de los homicidios que se presentan en Colombia se presentan con arma blanca.
aquí queda claro que el porte de esas armas, sobre todo en lugares y en eventos de afluencia masiva, tiene también una sanción ejemplarizante. Esto protege la integridad de la ciudadanía, pero también le da legitimidad a la acción de la fuerza pública. Muy importante que aquí también se tenga en cuenta lo que es el daño en bien ajeno y que además se le esté dando una sanción sin beneficio de excarcelación cuando se va a destruir la infraestructura que le pertenece a los ciudadanos, el transporte público, los centros de justicia, los lugares de atención de la Fiscalía General de la Nación y también otros espacios de interés colectivo. Aquí se le manda un mensaje claro al vandalismo y a los que han tratado desde el vandalismo legitimar causas claramente influenciadas por la política o por los que pretenden desestabilizar el curso institucional. El vandalismo en Colombia no tiene patente de corso y aquí queda claro que quien incurra en esas prácticas también recibirá una sanción ejemplarizante. En quinto lugar, esta norma, como lo señalaban algunos de los que me antecedieron, señala que hay unos agravantes en el delito del homicidio. Asesinar a un líder social, asesinar a un defensor de derechos humanos, asesinar a un periodista o asesinar a un miembro de la fuerza pública. Tiene la condena más severa en la legislación colombiana. Es paradójico que algunos de los que atacaron el curso de este proyecto en el Congreso de la República solían decir que este proyecto no estaba realmente defendiendo la vida de los ciudadanos. Yo no logro entender si es que no leyeron este artículo, pero es la primera vez que tenemos una extensión de un agravante de tal nivel donde estamos diciéndole a los que quieren intimidar, a los que en los territorios defienden los derechos humanos o a los que invitan a la comunidad siempre a rechazar la violencia, el narcotráfico, o a los que defienden informar a la sociedad y también a los que defienden la vida, honra y bienes, derechos y libertades, le estamos dando una protección que le da además una ubicación en un pedestal social por la labor que cumplen. De manera que esta norma es en sí misma una manifestación clara de toda la sociedad colombiana, de que quien atente contra la vida de estas personas tendrá una sanción que se distingue del resto de las demás porque es la más severa y la que tiene menos elementos para atenuar la condena en el transcurso del cumplimiento de la misma. Sexto, aquí se está dando una herramienta adicional. Señor fiscal Barbosa, es claro que una de las labores más importantes que se adelanta contra el crimen organizado es la extinción de dominio. Pero la extinción de dominio, en la medida que tenga bienes que estén en proceso de extinción por años y años y años, generan en sí mismo una carencia de monetizar y dotar con esos recursos a los beneficiarios por ley, que son el sistema judicial y por supuesto también las funciones de la fuerza pública o de resocialización. Esta norma permite agilizar la extinción de dominio,
Permite además agilizar la enajenación temprana y permite también una presunción basada en el tiempo para que la enajenación sea el paradigma y no esté sujeta a subterfugios o ataques de argucias jurídicas por parte de los abogados de los delincuentes. De manera que esta extinción de dominio y esta liquidación anticipada de los bienes y la monetización de los mismos y el uso de los mismos para el cumplimiento del deber de la fuerza pública es una forma en la que también se fortalece el Estado de Derecho en Colombia. Y así como actuamos contra los criminales, actuaremos contra los bienes de ellos para quitarles su dinero, sus recursos y su capacidad de intimidación. Octavo, es muy relevante, o séptimo, perdón, es muy relevante que nosotros estamos dando un mensaje a la propiedad privada. La propiedad privada no es una ilusión. Y la propiedad privada no es proteger al rico como trataron de vender algunos. La propiedad privada es un pilar fundamental de una democracia. La propiedad privada es un pilar de derechos y libertades. Y la propiedad privada se defiende con toda la capacidad del Estado. Cuando se invade la propiedad privada, se está invadiendo a la persona, se está invadiendo a quien es el titular de unos derechos y se está poniendo en riesgo la capacidad de ejercer sobre los bienes la plena propiedad. Por lo tanto, cuando en esta norma se dice que se agrava la invasión de tierras y se agrava la invasión de predios, se está dando una herramienta inequívoca de que en una democracia nadie puede tomar la justicia por sus manos, que nadie puede tratar de generar un conflicto social a partir de la ilegalidad y que nadie puede, a partir de un hecho violento, reclamar la atención del Estado. Aquí queda claro un pilar que ha estado siempre en la estructura constitucional de nuestra nación, recordando además ese bello artículo 3 de la Constitución de Cúcuta, donde se habla de la seguridad, de la libertad, de la igualdad y de la propiedad como principios fundacionales de la identidad colombiana. Así que creo que con esta norma le estamos dando tranquilidad a muchos habitantes del campo, a muchos empresarios honestos, a muchos trabajadores y a muchas comunidades, para que no pretenda nadie a la brava y por la fuerza disputar la propiedad que solamente puede ser definida y solamente puede ser reclamada a través de una autoridad competente. Y octavo, yo quiero destacar aquí algo importante. Con la ley del veterano elevamos la protección y el reconocimiento social a los miembros de la fuerza pública. Lo hicimos para que en la sociedad colombiana se respete y se dignifique a quien porta el uniforme de Colombia. Hoy, con esta norma, estamos dando también facilidades en el acceso al transporte público, a la movilidad y a otra serie de bienes y servicios a quienes están portando el uniforme para proteger a la ciudadanía colombiana. Esto también es primordial porque ha hecho mucho daño el discurso electorero, populista, demagógico y generalizador para afectar a la fuerza pública. La fuerza pública de nuestro país es honorable, es íntegra, trabaja con denuedo, pero también tiene la capacidad de detectar a aquellos individuos que deshonran el uniforme
y en la individualidad proceder con la sanción. Pero nunca vamos a permitir que se mancille el nombre de las instituciones que bien le han servido a Colombia y que nunca serán comparables con la criminalidad. De manera que esta nueva ley responde a lo que alcaldes y gobernadores también han planteado, a lo que plantea la fuerza pública y la ciudadanía, a lo que han planteado también distintos estamentos del sector privado, pero responde a un principio que ha sido derrotero de nuestro gobierno: el que la hace, la paga. Ayer la pagó Jonier, quien era el terror del suroccidente de Colombia, el máximo cabecilla de las disidencias de las FARC. También la pagó Otoniel, y la han pagado muchos símbolos del mal que pretendían estar refugiados en distintas madrigueras del hemisferio. También la han pagado quienes han pretendido desde el narcotráfico seguir cometiendo fechorías. 638 extradiciones lleva nuestro gobierno y seguimos adelante. La pagan los criminales cuando logramos las mayores incautaciones de la historia en materia de clorhidrato de cocaína. La pagan cuando logramos en un año, como el año pasado, la destrucción de más de 5.600 laboratorios. La pagan cuando estamos generando la desmovilización de grupos armados y donde saben que tienen que acudir a los estamentos judiciales a responder por sus crímenes. La pagan cuando fortalecemos la cooperación internacional y la pagan cuando le damos a los miembros de la fuerza pública y a quienes están en los cuerpos de investigación el amparo y los instrumentos y los vehículos para que hagan cumplir la Constitución en todo lugar del territorio. Esta ley responde a una promesa de campaña, como también responde a una promesa de campaña la mayor reforma que ha tenido la Policía Nacional en años y que hoy la pudimos hacer realidad en la Escuela General Santander, cuando dimos un nuevo estatuto de carrera para el patrullero, para reconocer la excelencia, para reconocer el apego a los derechos humanos, pero también cuando le damos a la policía un nuevo estatuto disciplinario que sanciona ejemplarmente las conductas contrarias a la Constitución y la ley y que invita a la excelencia operacional diaria. Queridos amigos, apreciados congresistas, gobernadores, alcaldes, señor fiscal, ministros, altos mandos militares y de policía y líderes sociales, esta ley de seguridad ciudadana es un triunfo de la legalidad. Muchísimas gracias. Cambalache se vende esta casa de 2 niveles en el conjunto cerrado Alana, sector del barrio San Jorge, Catumare. 3 habitaciones, sala, comedor, cocina, patio, 3 baños, parqueadero, zona de piscina, parque infantil, cancha, salón comunal, portería. 230 millones de pesos negociables. Celular 313-324-9063, 315-289-9188. Hola amigos, el Instituto Petrolero está de aniversario y lo queremos celebrar con ustedes. 4 carreras técnicas: operador de pozos de petróleo y gas, auxiliar de ingeniería civil, técnico en seguridad en el trabajo y auxiliar administrativo y contable. Con tan solo 100.000 pesos se pueden inscribir. Marquen ya 314-392-2999. 314-392-2999. Estamos ubicados en Villavicencio, frente al Hospital Departamental del Meta, en la glorieta del Barzal Alto. Y recuerden, la clave del éxito es estar preparado cuando la oportunidad se presenta. Cambalache se vende contrato de promesa de compraventa urbano con régimen de propiedad horizontal, edificio Mirador del Campo, Torre 1, sector de Montecarlos, proyecto financiado por el Banco de la Vivienda, apartamento 902 de 100.10 metros cuadrados, 3 habitaciones, principal con baño privado y balcón, 2 baños auxiliares, sala, comedor, cocina, zona de lavandería, parqueadero y depósito, servicio de 2 piscinas, 255 millones de pesos, recibe
recibo 150 millones de pesos en efectivo, saldo financiar con el Banco de la Vivienda, celular 310-218-4175, 310-218-4175. El English and French Institute, Instituto de Inglés y Francés, con la gracia de Dios, se fortaleció presentando dos sistemas de estudio, presencial y digital, cursos de inglés y cursos de francés, hablado, leído, escrito, preparación ICFES, TOEFL, TOEIC, Michigan, DELF y DALF desde los 4 añitos, técnico en idiomas, 4 semestres, para ser docentes, traductores e intérpretes, técnico en hotelería y servicios aeroportuarios, azafatas, servicio a bordo de aviones, hoteles y agencias de viajes. Los esperamos. Cambalache se vende estos 4 lotes unidos, bien ubicados, de 6x12 cada uno, en el municipio de Granada Meta, Colombia, barrio del Paraíso 2, cerca al Hospital Regional de Granada. También se venden por separado, 56 millones de pesos, 15 millones de pesos cada uno, con documento, celular 310-218-4175, 310-218-4175. ¡Dios y patria! ¡Dios y patria! Señor presidente, inicio indicándole lo primero, y para mí, como director general de la policía, es un orgullo. El 22 de diciembre, usted nos dio una instrucción, nos impartió una clara orden que veníamos, de alguna manera, con todos los exdirectores, con todo el cuerpo de generales, con el colegio de generales, con la reserva activa, que tanto unidos estamos, visualizando una nueva policía. Hoy, un año ya largo después, le puedo decir orden cumplida, señor presidente. Orden cumplida. Y orden cumplida, señor presidente, porque fue su instrucción. Es el legado de su gobierno. Este es un legado para la posteridad, para la historia, que fortalece la Policía Nacional. Pero este legado, señor presidente, nace precisamente de la iniciativa suya, de la Policía Nacional, sin que ninguna otra fuerza externa a la policía, coyuntura, nos indicara que tocaba hacerlo. Una policía profesional, que viendo todo lo que estaba pasando en el contexto mundial de la seguridad, de la convivencia, decide, a través de sus instrucciones, transformarse. Usted va a hacer la presentación, pero quiero, como director general de la policía, decir 4 cosas. Lo primero, esta transformación está pensada en nuestra misión, en los ciudadanos. Y en los ciudadanos, en el uso adecuado de la fuerza y en el respeto, como se decía en el video, a la dignidad humana, es decir, al ser humano, que es lo más importante para los policías de la patria. Si respetamos al ser humano, pero por supuesto que cumplimos con la misión. Segundo, señor presidente, es una transformación pensada en el policía. Es una transformación pensada en que ustedes, muchachos de tránsito, del SMAT que están acá, valerosos cumplidores de su deber, está pensado en que ustedes tengan mejores condiciones, en que ustedes se sientan orgullosos de ser policías, que tengan mejor salario, que tengan mejores condiciones de vida. Está pensado en ustedes, porque si está pensado en ustedes, vamos a cumplir lo primero, que es cumplirle al ciudadano. Tercero, señor presidente, en la excelencia. Está pensado en que si cumplimos la misión de que hay una mejor vida para nosotros los policías, pero especialmente para la base, señor presidente, esa condición de excelencia es lo que nos va a hacer cumplirle al ciudadano. Procedimientos, estándares, certificación, profesionalización,
tecnología, mejores prácticas, ciencia a la labor de policía. Cuarto, señor presidente, las familias. Si hay un policía que quiere ser policía, es porque lo apoya una familia. Y está pensado, muchachos del SMAT, para que ustedes lleven este mensaje de tránsito y a todos los que nos están escuchando en todas las estaciones de policía. Viene a partir de febrero, señor presidente, la bonificación de asistencia familiar pensado en su familia. Por último, señor presidente, y para darle paso a los dos señores ministros, con estos 4 puntos importantes en los que resume, permítame, quiero terminar con unas cifras. Señor presidente, usted nos dio la instrucción, 23.000 cupos de ascenso de patrullero a su intendente, y esto viene con la transformación. No se había dado. Segundo, señor presidente, más de 21.000 policías, nuevamente integrando la Policía Nacional con todos los que, producto de las circunstancias, se nos fueron. Tercero, señor presidente, con el Ministerio del Interior y con el Ministerio de Defensa, una inversión nunca antes vista en infraestructura y en tecnología para la Policía Nacional. Como un señor ministro dice, esta es una policía no de escritorio, sino en el territorio, señor presidente, como debe ser. Dios y patria, es un honor ser policía. Muchas gracias, señor presidente. Yo creo que ni tan álgido, que ahí lo que hubo fue un triunfo estruendoso del respaldo a la Policía Nacional como una institución que tiene 130 años sirviéndole a Colombia. Aquí tenemos un nuevo estatuto disciplinario que endurece sanciones, que además tiene mayores exigencias y sobre todo que busca que en el diario comportamiento del policía se esté mejorando el servicio a la ciudadanía con estricto apego a los derechos humanos. Esta es la reforma más importante que se le hace a la policía en casi 50 años, pero viene acompañada también de algo muy importante, que es el Estatuto del Patrullero. Bienestar, remuneración con la bonificación para la familia, pero siempre con el más alto estándar de excelencia. Yo creo que hoy vemos, y ustedes lo vieron acá, no solamente la motivación de la fuerza pública, la presencia de líderes sociales, la presencia de la acción comunal, la presencia de los líderes de barrio, que saben que la Policía Nacional todos los días protege a los colombianos. Cuando uno escucha esos discursos politiqueros en contra de la Policía Nacional, que tratan de generalizar y afectar la moral de sus miembros, uno se da cuenta que ahí solamente puede haber un interés de mezquindad, porque esta institución tiene hoy la capacidad, como la ha tenido siempre buscando mayor excelencia, de a quien deshonre el uniforme, sancionarlo y sacarlo de la institución. Y más bien, preocupémonos por proteger una institución que le ha servido tanto a Colombia. Por eso creo yo que estas dos leyes marcan un hito y son las dos más importantes reformas de la policía en 50 años. Muchas gracias. Quiero en esta mañana, cuando se abre este importante foro, compartirles a ustedes una serie de reflexiones, empezando por una palabra, la palabra resiliencia, que a mi modo de ver define algo que está en el ADN de todos los colombianos, y es la capacidad de superar adversidades y de convertir las adversidades en una verdadera oportunidad de progreso. Nosotros los colombianos solemos tener siempre el debate de cómo estamos viendo la realidad, si el vaso está medio lleno o si el vaso está medio vacío. Y yo quisiera, desde el punto de vista de perspectiva, empezar con la pregunta de dónde venimos, cómo estaba Colombia antes de que llegara la pandemia y cómo está Colombia hoy y cuáles son los derroteros para el futuro. Por eso me parece muy importante
volver siempre a cómo cerró Colombia el año 2019. Ese año nosotros lo terminamos con unos indicadores que a mi modo de ver mostraban una señal de progreso. Cerramos ese año con el mayor crecimiento económico en los últimos 4 años. Cerramos ese año con un índice de inversión extranjera directa bastante sobresaliente. Cerramos ese año con el primer superávit fiscal primario desde que existe la regla fiscal. Y cerramos ese año con más de 4.5 millones de visitantes no residentes de nuestro país, lo que a todas luces significaba el mejor año del turismo en Colombia. Cerramos también con una señal muy clara de reducir la tasa impositiva a las empresas y también pudimos culminar una serie de procesos normativos donde le dijimos al sector privado que tenía que ser el jalonador del desarrollo en Colombia. 3 aspectos muy importantes: una reducción sustancial de la renta corporativa, poder descontar el 50% del ICA sobre el impuesto de renta, permitir el descuento del 100% del IVA sobre bienes de capital, y eso significaba una reducción de la tasa de tributación de más del 20% para las empresas. ¿Qué pasa en el año 2020? Empieza el primer trimestre del año con un crecimiento por encima del 4% y nos llega ese enemigo invisible. Nos llega el COVID-19, que empieza a estresar los sistemas de salud de todo el planeta. Empezamos a ver a los países desarrollados a sufrir por la disponibilidad de unidades de cuidado intensivo. Empezamos a escuchar nuevamente la palabra cuarentena. Empezamos a ver cierres de aeropuertos, contracciones en los suministros de bienes y servicios en todo el mundo. Y viene esa amenaza latente hacia un país como Colombia. Y entonces la pregunta es, ¿cómo Colombia enfrenta esta situación? Nosotros tuvimos que plantearnos un debate estructural. El primero, ponerle coto a ese lenguaje que querían traer muchos a la conversación, que era tratar de generar un falso dilema entre la protección de la salud y la vida y la protección del desarrollo económico y social. Porque claramente no hay un buen sistema de salud si no hay desarrollo económico y social. Y sin un buen sistema de salud y sin una buena respuesta en materia de salud, difícilmente tendríamos una agenda de desarrollo capaz de salir adelante. Pero recuerdo, y yo les comparto a ustedes esto, que en los primeros días cuando se empezaba a vislumbrar la amenaza, nos llegaban a nosotros las primeras señales de estudios técnicos del Instituto Nacional de Salud. Y esos estudios nos decían, esas curvas epidemiológicas, que de no hacer nada perderíamos más de 300.000 colombianos en los primeros 2 meses. Una situación de una inmensa tensión, pero decidimos enfrentarla con políticas públicas integrales. Decidimos poner en marcha un aislamiento preventivo obligatorio por primera vez en la historia de Colombia y logramos también darle una señal a todos los sectores de que tendríamos que empezar a hacer una reapertura ordenada, aún a sabiendas que para ese momento la palabra vacunas frente al COVID-19 estaba totalmente lejos de las posibilidades. ¿Qué quiero destacar? Que nosotros tratamos de poner en un balance, proteger la vida, proteger a los más vulnerables y, óigase bien, proteger también la salud del sistema empresarial colombiano. ¿Cómo se hace eso? Empecemos por lo más elemental. Logramos duplicar las unidades de cuidado intensivo en menos de 16 semanas, pasando de 5.300 unidades de cuidado intensivo a más de 13.000 unidades de cuidado intensivo. Empezamos a impulsar de manera dinámica las consultas médicas en línea y la atención domiciliaria. Pasamos de los cientos de miles a millones de consultas. Hoy estamos teniendo más de 10 millones de consultas virtuales y atenciones virtuales en nuestro país. Sacamos adelante normas para los residentes médicos
Empezamos a pagarle a las clínicas por la disponibilidad de unidades de cuidado intensivo y logramos equipar al país para enfrentar situaciones de estrés epidemiológico. Empezamos las negociaciones hacia el mes de junio del año 2020 con las farmacéuticas que venían desarrollando estudios de segunda y terceras fases, que nos dieron después la posibilidad de estructurar un plan nacional de vacunación. Y logramos algo también sin precedentes: poner en marcha un fondo para el manejo de emergencias, que nos permitió a nosotros asignar recursos en los programas sociales de nuestro país. Familias en Acción, giros extraordinarios por más de 17 meses. Jóvenes en Acción, giros extraordinarios por más de 17 meses. Crear el ingreso solidario como una renta básica de emergencia. Poner en marcha la devolución del IVA y tener otros mecanismos de protección social. Solamente en devolución del IVA, yo puedo decirles a ustedes que hoy Colombia tiene 2 millones de hogares vulnerables que no están pagando ese impuesto. Esta medida venía desde antes de iniciar la pandemia, pero la profundizamos porque el piloto que se quería hacer era de 100.000 familias, llegamos a 1 millón, hoy tenemos 2 millones de hogares, 8 millones de colombianos que se benefician de no pagar el impuesto del IVA, se le devuelve al más vulnerable. Y agregar algo también muy importante: por primera vez desde que se ha enfrentado un ciclo recesivo económico en Colombia, el Estado salió a cubrir entre el 40 y el 50% del salario mínimo legal mensual de más de 4 millones de trabajadores. No hay un precedente en Colombia, en ningún ciclo recesivo, en ninguna afectación económica, donde el Estado hubiera salido a financiar al sector privado para cubrir 40 o 50% del salario mínimo de más de 4 millones de trabajadores. Y pusimos en marcha también otro esquema, un Fondo Nacional de Garantías que por primera vez tiene que salir a pensar de manera no convencional, dando garantías hasta del 90% de los créditos. Y logramos garantizar más de 60 billones de pesos que le permitieron a miles de empresas solventar su capacidad de pagar la nómina y también de tener capacidad crediticia para sortear los momentos de mayor incertidumbre. Y desde luego, yo quiero aquí señalar esto: tuvimos que enfrentar a una juventud que estaba amenazada en el sistema educativo, porque tenía el riesgo de la deserción por delante. Ya habíamos iniciado políticas para avanzar en la gratuidad. Cuando llega la pandemia teníamos el 30% de la matrícula gratuita en instituciones de educación superior pública. Y decidimos en plena pandemia, para evitar una deserción, cubrir hasta el 97% de la matrícula que cubría los estratos 1, 2 y 3. Pues bien, esa política que surgió en la pandemia la convertimos en política de Estado y hoy tienen gratis 97% de los estudiantes en la educación superior pública, convirtiendo esta política de Estado en el mayor logro social en la educación colombiana. Y tuvimos también que hacer un llamado para que entre el sector privado y el sector público decidiéramos sacar adelante lo que hemos denominado Compromiso por Colombia, el equivalente a un New Deal colombiano, 140 billones de pesos, donde tenemos inversión pública, privada y público-privada para dinamizar crecimiento, sacar adelante el país y retomar los niveles de empleo prepandémicos, pero también con una tendencia a seguir venciendo los factores de desempleo. ¿Qué quisiera destacar acá? Que la pandemia irrumpió en nuestras vidas, pero la pandemia no nos alejó de cumplir los grandes objetivos. Y esto es resiliencia. En medio de la pandemia, en el año 2020, nosotros inauguramos el túnel de la Línea, el túnel más largo de América Latina. Inauguramos esta obra de infraestructura que el país llevaba añorando por décadas y que para muchos era un elefante blanco, un sueño incumplible. Una obra que se encuentra alrededor del 45% durante más de 10 años de intervención y que logramos culminarla
mostrándole al país que los sectores, reactivándose, son capaces de generar progreso. Pero esa intervención en infraestructura la validamos también el año pasado. Inauguramos el cruce de la Cordillera Central de Colombia, 33 kilómetros de dobles calzadas, más de 25 túneles, más de 31 viaductos, 2 intercambiadores, la obra de infraestructura más retadora que ha tenido nuestro país. Y se hizo también dentro de este ciclo de aceleración de Compromiso por Colombia. Pero dimos también otra pauta: sacar adelante los proyectos de cuarta generación bajo la estrategia concluir, concluir y concluir. Hoy nosotros tenemos entregados 5 proyectos de cuarta generación. Entregamos Girardot-Donda, Puerto Salgar, entregamos Palmar de Valera, Cruz del Viso, Puerta del Hierro, entregamos Pacífico 2, entregamos la Circunvalar de la Prosperidad entre Cartagena y Barranquilla y entregamos las vías del NUS en Antioquia. Hola amigos, el Instituto Petrolero está de aniversario y lo queremos celebrar con ustedes. 4 carreras técnicas: operador de pozos de petróleo y gas, auxiliar de ingeniería civil, técnico en seguridad en el trabajo y auxiliar administrativo y contable. Con tan solo 100.000 pesos se pueden inscribir. Marquen ya 314-392-2999. 314-392-2999. Estamos ubicados en Villavicencio, frente al Hospital Departamental del Meta, en la glorieta del Barzal Alto. Y recuerden, la clave del éxito es estar preparado cuando la oportunidad se presenta. Cambalache se vende contrato de promesa de compraventa urbano con régimen de propiedad horizontal, edificio Mirador del Campo Torre 1, sector de Montecarlos, proyecto financiado por el Banco de la Vivienda, apartamento 902 de 100.10 metros cuadrados, 3 habitaciones, principal con baño privado y balcón, 2 baños auxiliares, sala, comedor, cocina, zona de lavandería, parqueadero y depósito, servicio de 2 piscinas, 255 millones de pesos, recibo 150 millones de pesos en efectivo, saldo financiar con el Banco de la Vivienda, celular 310-218-4175, 310-218-4175. Saludos hermanas y hermanos llaneros. La Escuela Técnica del Meta, ESTEC, les ofrece este semestre los programas auxiliar de mercadeo, auxiliar administrativo, saneamiento ambiental, agente de ventas de aerolíneas, asistente de preescolar, servicio al huésped para hoteles. Son 3 semestres, las clases son presenciales, mixtos o en línea. Llame al 310-779-7901, 310-779-7901 o acérquese a nuestra sede del Barzal. Recuerden, cualquier programa le ofrece el beneficio de doble titulación y además sale con full inglés por el convenio con el English and French Institute. Cambalache se vende estos 4 lotes unidos, bien ubicados, de 6x12 cada uno, en el municipio de Granada Meta, Colombia, barrio El Paraíso 2, cerca al Hospital Regional de Granada. También se venden por separado, 56 millones de pesos, 15 millones de pesos cada uno, con documento. Celular 310-218-4175, 310-218-4175. Y vamos ahora por 15 más que serán entregadas de aquí a agosto de este año, lo que nos permite decir que en este gobierno, entre segunda calzada, doble calzada y terceros carriles, entregaremos el mismo número de kilómetros de carreteras que se entregaron durante los primeros 25 años de concesiones en Colombia. Y pusimos en marcha un programa de vías terciarias, que hoy tiene más de 800.000 millones de pesos en ejecución, el más grande programa de inversión en vías terciarias que haya registrado gobierno alguno. Pero no nos quedamos ahí. Decidimos que en materia de infraestructura era necesario estructurar nuevos proyectos. Y este año esperamos adjudicar 15 proyectos que equivalen a la ronda de quinta generación de concesiones. Ahí vamos a tener proyectos tan importantes como Pasto y su conexión con Popayán. Ya adjudicamos la malla vial del Valle, ya adjudicamos
la ALO Sur en el caso de Bogotá, Accesos Norte 2, concesiones de más de 4 aeropuertos, y eso nos permite decir que quedarán estructurados proyectos que traerán inversión por más de 45 billones de pesos en los próximos 3 años. ¿Y por qué quiero destacar esto? Porque en plena pandemia logramos terminar esas obras de infraestructura, pero en plena pandemia también logramos las mayores ventas de vivienda en la historia de Colombia, empezando por las mayores ventas de vivienda de interés social. En lo que va corrido nuestro gobierno, 815.000 familias se han convertido en propietarias de vivienda. Hemos adjudicado más de 200.000 subsidios. Hicimos la reforma a la ley de vivienda, que nos permite hoy decir también con orgullo que el 62% de los beneficiarios de estos programas de subsidios son familias con ingresos inferiores a 2 salarios mínimos, y que el 41% de quienes están beneficiando de estos subsidios son jóvenes entre 18 y 28 años de edad. Es decir, en plena pandemia, Colombia sacó adelante la revolución del acceso a la vivienda, que además se ve traducido en otra cosa: las compras y las iniciaciones. Aquí veían ustedes las unidades de vivienda anuales vendidas. Aquí ven ustedes las compras, donde mes a mes estamos rompiendo récords en nuestro país. Mantener esta política, mantener el subsidio a la vivienda de interés social es un jalonador de crecimiento y una necesidad para generar prosperidad en nuestro país. Pero hay algo también que ocurrió en plena pandemia: la revolución de las energías renovables no convencionales. Cuando empezó nuestro gobierno en agosto del año 2018, que es lo que ven ustedes en la parte blanca de esta pantalla, teníamos incipientes 28 megavatios de capacidad instalada de renovables no convencionales. Hicimos las subastas, cambiamos la ley, sacamos adelante una nueva ley de transición energética, y hoy, entre proyectos terminados, proyectos en ejecución y proyectos recientemente subastados, tenemos 2.800 megavatios de capacidad instalada que le quedarán a Colombia, cerrando este año con alrededor de 2.500 megavatios instalados. Es decir, hemos crecido más de 100 veces lo que Colombia tenía hace 3 años y medio. Y esta revolución también trae consigo algo que para Colombia es parte de su futuro. En la medida que se expandan estas energías renovables no convencionales, nosotros vamos a hacer de Colombia el eje central de Sudamérica para la producción de hidrógeno verde derivados de estas energías. Esa es una apuesta que muestra que aún en plena pandemia, la resiliencia de Colombia le permite hacer hoy el país líder en esa transición en América Latina y el Caribe. Y quiero mostrarles simplemente una imagen de lo que la semana pasada estábamos inaugurando. En La Guajira, en el Cabo de la Vela, estábamos acompañando una iniciativa privada desarrollada por Isagen, pero con el marco regulatorio que pusimos en marcha, donde se inauguraba por primera vez un parque eólico después de 17 años en Colombia, que es hoy el parque eólico más grande de nuestro país. Pero así como este, vendrán 6 más este año, incluyendo un parque de 500 megavatios que será inaugurado en el mes de junio. Estas nuevas energías son también parte de ese rostro que Colombia quiere mostrarle al mundo. Y fíjense otra cosa que también es muy diciente: en plena pandemia, cuando estamos agobiados, cuando sentimos todo este peso de perder seres queridos y de ver cómo la salud se convierte en la prioridad número 1 de todos los hogares, también logramos las mayores exportaciones agrícolas registradas por nuestro país. Logramos, por ejemplo, en el caso del aguacate Hass, quintuplicar las exportaciones en 3 años. Logramos abrirle nuevos mercados al café, doctor Roberto. Logramos abrir mercados de frutas exóticas, y solamente en el caso de los Estados Unidos, en plena pandemia, logramos la accesibilidad de más de 3 productos agrícolas que hoy se convierten en ejes centrales de exportación. Pero a esa revolución de exportaciones agrícolas hay que agregarle 3 elementos. Logramos poner en Colombia en marcha la mayor asignación de crédito agropecuario a pequeños productores.
Sacamos adelante el Fondo de Estabilización de Precios del Café. Sacamos adelante la Ley de Insumos Agrícolas, la Ley de Alivios Financieros a los pequeños productores, y hoy tenemos una ruta para que en el mes de agosto 300.000 productores del campo puedan vender sus productos a través de agricultura por contrato, sin intermediación, teniendo el apoyo a su cadena productiva. Y muy importante también destacar algo. En plena pandemia, nosotros vimos aumentar la inversión extranjera directa, no mineroenergética, de la manera más exponencial de los últimos 17 años en Colombia. En los últimos 3 años y medio, la inversión extranjera no mineroenergética en Colombia creció más del 195%. Otro ejemplo de cómo nuestro país, en momentos de adversidad, se mantiene como un país atractivo y que le da mensajes a los inversionistas de que aquí hay estabilidad, hay talento y hay condiciones para prosperar. Y estas son evidencias, no pretendo detallar muchos números, pero esas son evidencias. Muchas personas hablan del rebote de la economía. No, aquí hemos visto que todas estas medidas han traído una verdadera reactivación, una reactivación incuestionable. Porque inclusive cuando miramos el último ciclo recesivo que enfrentamos, que fue en el año 99, la economía colombiana decreció menos 4.5. El año siguiente creció 2.5. El siguiente 1.5 y el siguiente 2%. Aquí vimos que fuimos una de las economías que menos decreció en la OCDE y en América Latina en el año 2020. Y vimos que el año pasado la puesta en marcha de todas estas políticas, los apoyos al sector privado, las medidas regulatorias y compromiso por Colombia, nos permitió a nosotros recuperar mes a mes hasta el punto de poder decir que el crecimiento económico del año 2021 cada vez está más cercano de llegar al 10%, el crecimiento más alto en 115 años. Y esta, para Colombia, significa que nuestro país sea considerado hoy una de las economías que más crece en el mundo, una de las economías que más crece en América Latina y, ¿por qué no también, una de las economías que lidera la reactivación en niveles prepandémicos, como lo evidenció el Economy cerrando el año 2021? Aquí vemos el comportamiento del PIB desestacionalizado, pero quiero decirles algo también muy importante. Esto no vino gratis. Aquí se puso en marcha un programa de vacunación masivo, seguro, gratuito y equitativo. Muchos dijeron que no había contratos, muchos dijeron que no hablaban inglés, muchos dijeron que todo esto era inexistente. Hoy Colombia tiene un plan nacional de vacunación que estamos a días de llegar al 80% de la población colombiana con una dosis. Ya superamos el 60% de la población con 2 dosis y tomamos una decisión en diciembre que era urgente enfrentando Omicron. En lugar de acelerar segundas dosis, teníamos que empezar a aplicar dosis de refuerzo en la población con mayor propensión al riesgo. Y ya hoy hemos superado los 5 millones de dosis de refuerzo en nuestro país, además de tener vacunados más de 4 millones de niños. ¿Qué significa esto? Que hoy, cuando estamos enfrentando Omicron y nos damos cuenta que la mayoría de personas que están muriendo son personas no vacunadas, nos hemos dado cuenta que el plan de vacunación de Colombia ha logrado mitigar tasas de letalidad que son sustancialmente inferiores a muchos países de América Latina en este momento. Y quiero también dar este mensaje. Nosotros debemos cerrar el mes de febrero con más del 70% de la población colombiana con doble dosis. Tenemos que seguir acelerando y rumbo al 90% de vacunación con una dosis, y nuestra meta es que para finalizar el mes de marzo estemos en más de 10 millones de colombianos con dosis de refuerzo. Ese plan ha sido vital para la reactivación segura de nuestro país. Y algo que quiero precisar, se hizo este plan llegando a la Colombia más profunda. Aquí no hubo roscas para la asignación de estas vacunas. Como presidente de la República me vacuné después del ciudadano 14 millones esperando el turno nuestro. Qué importante decirlo, no por el presidente, sino por un país que, a diferencia de otros, aquí no tuvimos el debate en los poderosos buscando vacunarse primero que la población colombiana. Todos los colombianos han tenido acceso y tendrán acceso a este sistema de vacunación. Y en plena pandemia,
cuando también veíamos tantas adversidades, decidimos acelerar la construcción de la paz con legalidad. ¿Qué significa eso? Que antes de que empezara nuestro gobierno solamente existían en Colombia 2 planes de desarrollo con enfoque territorial. Sacamos adelante 14 en este gobierno para completar los 16, que cobijan 170 municipios, 11.000 veredas y cerca de 7 millones de colombianos. Y en esa construcción tenemos hoy más de 9 billones de pesos que están siendo invertidos en la Colombia más profunda, en obras de electrificación, vías terciarias, comercialización, contratos de conservación natural, pago por servicios ambientales, educación, y hemos cerrado más del 40% de la brecha de electrificación rural en tan solo 3 años y medio. Pero hemos tenido que enfrentar amenazas, porque sería absurdo no hablar de las amenazas. Colombia tiene una amenaza grande, que es el narcotráfico. Entre el año 2014 y el año 2018, en este país se crecieron los cultivos ilícitos de 50.000 hectáreas a más de 200.000 hectáreas. Pusimos en marcha un plan de choque que logró contener el crecimiento exponencial. Hemos logrado las mayores incautaciones de drogas registradas por Colombia, la mayor destrucción de laboratorios. Pero sí es muy importante decir que todos esos discursos que se escuchan en materia de legalización, la legalización en el mundo, para poder ser un debate sensato, implicaría que todo el planeta estuviera alineado ahí. Ese discurso no se puede convertir en una forma de eludir el reto que tiene esta criminalidad en nuestro país. Y no podemos seguir viendo un aparato judicial que limita constantemente la capacidad de enfrentar este fenómeno. Porque los que están detrás de estos crímenes son narcotraficantes, los que están detrás del asesinato de líderes sociales son grupos armados organizados que se nutren del narcotráfico. Los que están asesinando personas en proceso de reincorporación son esos criminales. Entonces, enfrentar este fenómeno requiere una visión integral, erradicación, sustitución, desarrollo alternativo, pero también contar con la aspersión con precisión donde corresponda, porque tenemos situaciones de campos minados o de francotiradores al servicio de carteles que ponen en riesgo la vida de quienes están tratando de enfrentar un fenómeno que no solamente afecta la seguridad, sino que además es un fenómeno ecocida, porque muy pocas veces se habla en Colombia que por cada hectárea de coca que se siembra, se están destruyendo alrededor de 2 hectáreas de bosque tropical húmedo de nuestro país. La paz con legalidad implica llegar con la inversión a distintos lugares del territorio. La semana pasada en Caucasia decía la alcaldesa de Tumaco que ha registrado los menores homicidios en un año en casi una década y que está viendo el reverdecer de muchos sectores. Eso lo tenemos que hacer, pero se tiene que hacer también fortaleciendo la capacidad del Estado para vencer el narcotráfico. Y yo quiero dejar planteado eso para los debates que tendrán el día de hoy. Desempleo, que es otro de los grandes retos que tiene hoy nuestro país. Nosotros venimos recuperando niveles de empleo que se aproximan cada vez más a los niveles prepandémicos. Pero lanzamos una política de Estado, y es que todo aquel que contrate a un joven entre 18 y 28 años recibirá un subsidio del 25% del salario mínimo legal mensual para que eso equivalga a pagar la seguridad social de ese joven. Hoy ya tenemos más de 100.000 jóvenes dentro de este programa. Es un beneficio que para el sector privado es muy importante, y si todos trabajamos de la mano, vamos a poder lograr llegar a más de 300.000 jóvenes en los próximos 90 días. Ese es el reto que tenemos, y como política de Estado, ojalá cerrar el año 2022 con 700.000 jóvenes amparados por este programa. Y yo no puedo dejar de mencionar algo que fue una promesa de campaña: la equidad desde el punto de vista del ingreso de los trabajadores. Nosotros cerramos el año 2021 con el mayor aumento real del salario mínimo en casi 50 años. Pero no es solo el año 2021. Veníamos trabajando con el sector privado desde el primer aumento en el año 2018. Y cuando miramos los aumentos del año 18, 19, 20 y 21, los 4 aumentos que le han correspondido a este gobierno, el aumento real acumulado, agregado de estos 4 que hemos llevado a cabo,
equivale a un aumento real del 11.6%. Cuando comparamos los 8 años anteriores al gobierno nuestro, en 8 años el aumento real acumulado fue el 11.3%. Cuando miramos los 8 años anteriores, entre el 2002 y el 2010, fue de 9.1%. Eso quiere decir que el gobierno que ha realizado el mayor aumento real del salario mínimo en todo un periodo ha sido el gobierno nuestro, manteniendo el poder adquisitivo de los trabajadores. Y algo que quiero destacar, esto no se ha hecho con populismo y con demagogia, se ha hecho de la mano con el sector privado, se ha hecho con el respaldo de los empresarios. Y eso muestra que se pueden hacer programas de alcance social históricos sin tener que atacar la esencia de las libertades económicas. Por eso esa política también es tan importante. Y esto ocurre también cuando Colombia se presenta al mundo, no solamente con la identidad de ser el segundo país de este planeta que tiene la mayor biodiversidad, no solamente diciéndole al mundo que tenemos el 52% de los páramos del planeta, no solamente diciendo que el 35% de nuestro territorio es Amazonía, o que el 52% de nuestro país es bosque tropical, o que tenemos una muy buena parte de los arrecifes coralinos que tienen los países de América Latina y el Caribe, y que son cuna y hogar de miles de especies. Nosotros, con esa identidad, fuimos a Glasgow a plantear que Colombia será un país carbono neutral para el año 2050 y que vamos a reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero en un 51% para el año 2030. Pero esto no es declarativo, no es teórico. Sacamos adelante de manera unánime en el Congreso de la República, finalizando el año 2021, la Ley de Acción Climática que valida este propósito de país. Y de todos los indicadores que tenemos ahí, en transición energética, en movilidad limpia, en lucha contra la deforestación, hay un indicador que será para mí el más importante del año 2022 y que esperemos que esa pauta se mantenga en el tiempo. Y es que no nos vamos a esperar hasta el año 2030 para declarar el 30% del territorio colombiano como área protegida. Eso lo vamos a lograr en el año 2022, mostrándole Colombia al mundo la resiliencia de su política ambiental, pero también la determinación que va unida con que Colombia hoy lidera transición energética, sacó adelante la primera política de economía circular en toda la región latinoamericana y caribeña y tiene hoy en el sector privado más de 500 empresas que ya están en la ruta de la carbono neutralidad antes del año 2023. Esas que son para mí la identidad de este propósito de país, el camino a hacer, que es la neutralización de nuestras emisiones, nos permite también mostrarle al mundo que aunque seamos un país que solo representa el 0.6% de las emisiones de gases de efecto invernadero, es un país que está altamente amenazado por el cambio climático y que si Colombia toma estas políticas, la consistencia de los países más grandes es seguir el ejemplo de un país como el nuestro. Y tenemos también que tocar otro fenómeno, que quizás ha sido bellamente tratado por el Papa Francisco en su última encíclica, Fratelli Tutti, la fraternidad frente a los fenómenos migratorios. Los migrantes en el mundo hoy, que son millones, están muchas veces expuestos a la xenofobia o a sencillamente a ser ignorados. En Colombia tomamos una decisión. Vamos a recibir esos 1.8 millones de migrantes entregándole las tarjetas del Estatuto de Protección Temporal, permitiéndole ser visible, permitiéndole incorporarse a la fuerza laboral, al sistema de salud, porque los migrantes que vienen de estos fenómenos de alta violación de derechos humanos y de destrucción de capital social y económico son migrantes que perduran en el tiempo en las naciones donde se asientan. La política migratoria de Colombia hoy, de mantener esa idea en el tiempo, de darle visibilidad y participación, nos permite también de manera resiliente convertir una crisis en una gran oportunidad. Y es allí donde yo quiero llevar esta conversación. Hemos pasado por los momentos más difíciles, hemos pasado por los retos más grandes, pero Colombia en equipo, sector público, sector privado, gobernantes, locales, gobierno nacional,
el trabajo también con organizaciones de base, nos permite mostrar que el vaso de nuestro país, por más retos que tengamos, es un vaso que se está llenando. Y se está llenando porque hoy, cuando vemos tanta incertidumbre en la región, Colombia muestra que sus instituciones funcionan, sus instituciones democráticas, sus instituciones judiciales, sus instituciones regulatorias, sus instituciones empresariales. Y yo creo que esto que está bellamente descrito en nuestro escudo, libertad y orden, son dos principios que nosotros no podemos perder. La libertad y particularmente las libertades económicas. Hoy América Latina está amenazada por el populismo. Un populismo que está tratando de decirle a algunos que los van a expropiar. O se escuchan discursos que dicen que van a cerrar un sector porque no les gusta a quienes lo predican. O que le dicen también al sector privado que se tiene que someter a medidas regulatorias que estrangulan su capacidad de generar empleo. La libertad económica y la defensa de la libertad económica es crucial y es fundamental para el presente y para el futuro de nuestro país. Aquí no se puede caer en apuestas vergonzantes frente a la iniciativa privada, porque la iniciativa privada va desde el microempresario hasta el empresario más grande y tiene que ser defendida con el estricto sentido de fraternidad entre el empleador y el empleado. Cualquier amenaza a esa libertad es la mayor amenaza a nuestra democracia. Por eso, cuando hoy nos comparamos con América Latina y nos comparamos con aquellos lugares donde la incertidumbre a partir del ataque a las libertades económicas empieza a pulular y empieza a generar migración masiva de capitales, hoy vemos que de Colombia se dice que es el país más atractivo de América Latina y el Caribe para las inversiones de largo plazo. Entonces, mi mensaje es muy claro para todos ustedes. Si ya nosotros sorteamos lo más difícil de esta pandemia y si nosotros logramos poner el país a liderar transición energética, cuarta revolución industrial en América Latina, industrias creativas, desarrollo del turismo, inversión en infraestructura y poder construir un marco de equidad donde tenemos 10 millones de beneficiarios de programas sociales y que nos permite decir que el 52% de toda la inversión de transferencias económicas que se ha hecho en los últimos 20 años en Colombia ha tenido lugar en nuestro gobierno, es porque somos capaces de hacer política social sin caer en la destrucción o en la ideologización de las políticas públicas. Esa Colombia que ondea la bandera, esa Colombia que llega al fondo del sentimiento patrio y de la cual todos nos sentimos orgullosos, es la Colombia que tenemos que construir entre todos. Viene ahora un debate electoral y tiene que ganar la democracia, pero sobre todo tienen que ser derrotados los que quieran hacer política con el odio, con la fractura, con la polarización y llevando al país a una ruptura de cualquier posibilidad de construcción colectiva. Hoy el triunfo tiene que ser con quienes invitan a la construcción entre todos y los que son capaces de mantener los derroteros y la identidad de nuestro país, de ser una nación que en sus libertades económicas y democráticas ha logrado brillar en el concierto internacional. Muchísimas gracias. Hola amigos, el Instituto Petrolero está de aniversario y lo queremos celebrar con ustedes. 4 carreras técnicas: operador de pozos de petróleo y gas, auxiliar de ingeniería civil, técnico en seguridad en el trabajo y auxiliar administrativo y contable. Con tan solo 100.000 pesos se pueden inscribir. Marquen ya 314-392-2999. 314-392-2999. Estamos ubicados en Villavicencio, frente al Hospital Departamental del Meta, en la glorieta del Barzal Alto. Y recuerden, la clave del éxito es estar preparado cuando la oportunidad se presenta. Cambalache se vende contrato de promesa de compraventa urbano con régimen de propiedad horizontal, edificio Mirador del Campo Torre 1, sector de Montecarlos, proyecto financiado por el Banco de la Vivienda, apartamento 902 de 100.10 metros cuadrados, 3 habitaciones, principal con baño privado y balcón, 2 baños auxiliares, sala, comedor, cocina, zona de lavandería, parqueadero y depósito, servicio de 2 piscinas, 255 millones de pesos, recibo 150 millones de pesos en efectivo, saldo financiar con el Banco de la Vivienda, celular 310-218-4175, 310-218-4175.
Saludos hermanas y hermanos llaneros. La Escuela Técnica del Meta, ESTEC, les ofrece este semestre los programas Auxiliar de Mercadeo, Auxiliar Administrativo, Saneamiento Ambiental, Agente de Ventas de Aerolíneas, Asistente de Preescolar, Servicio al Huésped para Hoteles. Son 3 semestres. Las clases son presenciales, mixtos o en línea. Llame al 310-779-7901, 310-779-7901 o acérquese a nuestra sede del Marsal. Recuerden, cualquier programa le ofrece el beneficio de doble titulación y además sale con full inglés por el convenio con el English and French Institute. Cambalache se vende estos 4 lotes unidos, bien ubicados, de 6x12 cada uno, en el municipio de Granada Meta, Colombia, barrio El Paraíso 2, cerca al Hospital Regional de Granada. También se venden por separado, 56 millones de pesos, 15 millones de pesos cada uno, con documento. Celular 310-218-4175, 310-218-4175.